buenas tardes de nuevo. Volvimos aquí en Vladimir a la una y le damos la bienvenida a Miguel Banogian, quien es un experto en el tema de derecho de autor, y la doctora María Alejandra Salazar, también abogado y especialista en esta materia. Poco se habla de derecho de autor en Venezuela, pero siempre quedan asuntos por allí por resolver, ¿verdad? Correcto. Miguel, y algunos de esos temas están relacionados, por ejemplo, con películas, obras escritas, telenovelas, etcétera, etcétera, etcétera. Y me gustaría saber al día de hoy qué nudos están pendientes por resolver en nuestro país sobre esa materia, ¿no? Y también con la doctora, ¿no? Bueno, nosotros comenzamos una lucha y una cruzada de revertir y tratar de que en Venezuela se respete el derecho de propiedad intelectual de los autores, de los escritores y de un compendio de gente que trabaja en la cultura, ¿no? O sea, nosotros la lucha que tenemos es que toda persona tiene el derecho fundamental y tiene el derecho legal de todo aquello que crea y que escribe, sea de ellos hasta el momento en que quieran hacer una transacción comercial y vender esa propiedad intelectual. Venezuela tiene un problema en donde en todos los países del mundo, con las leyes que existen, no se enforza el derecho de autor. La ley que existe hoy en día tiene lagunas legales que dejan que se perpetúe ilícitamente vender propiedad intelectual de una persona a terceros sin que le paguen al autor. ¿Qué ejemplos concretos hay de eso? Si se pudiera hablar de este caso, de estos casos, doctora, ¿qué puede decir al respecto? Bueno, ejemplos hay muchos. Por ejemplo. De hecho, nosotros tenemos firmados 35 autores que a la suma son como 280 novelas. Entre esos está José Ignacio Cabruja, o bueno, la viuda de José Ignacio Cabruja, está Pilar Romero, que en paz descanse, Perla Farías, Valentina Párraga, Elba Nobel, no sabes, cualquier cantidad de autores que hacen sus novelas, escriben sus guiones, sus libretos, y al final las televisoras se quedan con eso, porque existe el artículo 59 de la Ley de Derecho de Autor que simplemente le otorga a perpetuidad ilimitadamente ese derecho a las televisoras. ¿Y ustedes no han hablado con los parlamentarios para cambiar ese artículo, por ejemplo? Hemos hecho un esfuerzo grandísimo, Para modificar la ley. llevamos 4 años, Vladimir, en Venezuela. Hemos pasado por diferentes administraciones públicas en Venezuela. Creo que llegamos al momento, y le damos gracias a Dios por eso, de que, por ejemplo, en el caso de Ernesto Villegas, que es el ministro de la Cultura, nos recibió muy atentamente, entendió la problemática, él asumió hace poco y automáticamente empezó a trabajar para él como ministro y el Ministerio de la Cultura venezolano, que implica que si no se cambia la ley, que si no se anula ese artículo, muchos jóvenes venezolanos músicos que están creando su música en los barrios, en las ciudades, cuando salgan al exterior le aplican una sentencia que ahorita, que ese es otro tema. En Estados Unidos una jueza federal sentenció e interpretó la ley de derecho de autor de Venezuela. Y le estamos pidiendo a la Sala Constitucional que tome medidas en el asunto, al igual que Ernesto. ¿Cómo la interpretó? Ella le interpretó, imagínate esta, la jueza federal americana llegó y dijo, bueno, como en Venezuela ustedes no han podido recibir de parte del Tribunal Supremo de Justicia una interpretación de la ley, la voy a interpretar yo como jueza americana. Y aplicó, basada en la ley estadounidense, de que el trabajador nunca se queda con el derecho de propiedad intelectual, se la aplicó a la ley venezolana y quedó sentada en un tribunal federal americano. Entonces, eso ya como que rompió la tapa del pomo. Estamos nosotros ahorita ardidos porque necesitamos que el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional, y sabemos que están pendientes del tema. Sé que Michael Moreno está pendiente del tema. Nos están ayudando. Está tomando su tiempo porque es un procedimiento. No sabían del caso. Entonces, gracias por darnos tiempo para que el pueblo venezolano sepa que sí existe un problema.
Ahora, fíjate lo que dice Ramón Ramos, el líder. Varios directores de cine, a través de entrevistas, han asegurado que canales del Estado transmiten sus películas sin su consentimiento. ¿Usted cree que Venezuela carece de un ente que proteja la propiedad intelectual de los realizadores? Sí, y eso apoyado en lo que te estoy comentando, la ley de derecho de autor, que tiene más de 20 años, no está actualizada, es una ley preconstitucional, o sea, anterior a la Constitución del 99, por lo tanto no está adaptada a los principios, valores y derechos fundamentales que establece esta nueva Constitución. Entonces, obviamente, las televisoras, sea quien sea, yo no estoy refiriéndome a uno en específico, todas utilizan esas normas que son inconstitucionales para valerse de ellas y quitarle el derecho a los autores. De acuerdo a la Constitución actual, el artículo 98 habla de la libertad cultural. Todo autor tiene derecho a su creación y el Estado está obligado a proteger esa creación. Entonces, ¿cómo es posible que exista una ley que es de rango por debajo de la Constitución que vaya en contradicción con la Constitución? Existe una ley del trabajo del 2010 que establece que todos los trabajadores que hagan creaciones o innovaciones dentro de una relación laboral, la empresa que contrata o el patrono que contrata a ese trabajador solo puede explotar la obra mientras dure la relación laboral. Una vez que vence esa relación laboral, ya automáticamente la obra regresa otra vez al trabajador. Entonces, ¿cómo es posible que se siga aplicando aquí, donde las televisoras los autores hacen las novelas, escriben sus guiones, crean de su propio conocimiento obras inimaginables y resulta que ellos no perciben nada por eso? Lo que llaman un royalty. Exacto, no perciben nada. ¿Por qué? Porque ellos son las televisoras que se dedican a eso, a la promoción de claro, los contratan por un año, por 6 meses. Por ejemplo, en este caso el tema de la sentencia de Estados Unidos ahorita, en la Corte de la Florida. O sea, yo sé que nos están viendo muchas personas, sé que les voy a hablar a los cineastas, a los músicos, a los compositores, a los escritores, y les voy a dar una advertencia. Si no nos movemos rápido y no tumbamos esa sentencia, ninguno de los cultores venezolanos o autores o cineastas que crean sus obras pueden ir a cobrar regalías a Estados Unidos. Porque los van a cobrar ¿quién? O sea, la jueza llegó y dijo, en el caso específico, Radio Caracas Televisión contra Perla Faría. Llegó Marcel Granier y demandó a Perla Faría porque Perla Faría supuestamente quería vender su guión de novela de Juana la Virgen. Y Perla dice, si yo eso lo escribí yo. Claro. Ahora, ¿hay litigios en ese caso hay un litigio andando aquí en Venezuela? 37 litigios. Ajá. ¿Y en el caso de otros canales también? Claro, en contra Venevisión y Radio Caracas, que se apropiaron en su sentido de decir, bueno, yo te contraté a ti, te di un contrato por un año, yo te pagué mensualmente una cantidad X y todo lo que creaste en un año es propiedad mía por perpetuidad. Eso es anticonstitucional. Eso va en contra del fundamento de los derechos humanos de la gente. La Constitución venezolana resguarda el derecho de la creación, resguarda el derecho principal. Está bien que tuviste un contrato laboral, yo te escribí la novela, es igual que si yo contrato un cineasta. O sea, tenemos cineastas que están creando obras inimaginables en Venezuela hoy en día, pero la ley no los está protegiendo. Y nadie sabía que existe una sentencia en Estados Unidos que la aplican internacionalmente y que eso puede ser un agravio para los cultores venezolanos. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso, fíjese lo siguiente que pregunta aquí Néstor Alfonso. Tradicionalmente, nuestros autores y compositores han tenido muchos inconvenientes para hacer efectivos sus derechos de autor en el campo internacional. ¿Acaso no existen convenios multilaterales que protejan a los compositores, alguna legislación internacional, alguna normativa? Vamos a la pausa y ya regresamos para seguir conversando de estos temas tan interesantes. Ya venimos.